Las supernovas son los eventos más violentos que existen en el universo luego de lo que fue el Big Bang. Bueno, bienvenido nuevamente. Mi nombre es Eduardo Tinavide y vamos a ver qué tipo de supernova tenemos, por qué se producen y bueno, cómo se clasifican y de alguna manera pueden ser utilizadas como candelas estándar en algunos casos. Bueno, supernova. Primero que nada, el tema proviene que son nuevas, supernuevas, o sea, objetos luminosos nuevos que aparecían en el cielo en la antigüedad. Entonces, cuando había un objeto luminoso que era una estrella que en definitiva no estaba, eh, de ahí viene el nombre de que era un objeto nuevo, pero que pasadas algunas semanas desaparecía. Pero que por unas semanas o un mes podía estar un objeto muy luminoso en el cielo y de ahí, bueno, proviene el nombre. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y cómo se producen? Bueno, básicamente es la explosión completa de la estrella. Entonces, se producen de varias maneras, en el cual hace de que la estrella explote completamente, se destruya completamente, que puede quedar o no un remanente en su núcleo, y de ahí aumentar muchísimo su luminosidad. Y bueno, el tipo de evento que produce es tan luminoso, puede ser como la galaxia en el cual está viviendo. Por ejemplo, al momento de observar con telescopios espaciales o telescopios en el cual, ópticos desde la Tierra, en el cual están observando y fotografiando el cielo, cuando aparece un objeto de esto nuevo, en algunos casos hasta supera la luminosidad de toda la galaxia. Por lo tanto, es un evento muy, pero que muy luminoso. Y bueno, de ahí es que proviene el nombre de que cuando la veían visualmente, aunque no se ven todos los años, esto se produce una vez cada décadas o siglos, puede aparecer una, pero sí que se ve muy, muy brillante. La última, incluso que se vio antes del 2000, en el siglo pasado, fue visible en una de las nubes de Magallanes y también se veía como una estrellita y también duró varias semanas. Ahora, de alguna manera se pueden clasificar y vamos a clasificarla en función de de cómo se producen. Primero que están las que son, hay dos tipos. Una es que enanas blancas explotan por algún motivo y otra es que ya estrellas supergigantes terminan explotando. Son cosas diferentes. Las enanas blancas ya son el remanente o el resto de una estrella tipo Sol. Por ejemplo, el Sol es una estrella enana común de la secuencia principal, en el cual cuando vaya envejeciendo y consuma el hidrógeno en el núcleo, este núcleo se comprime, se contrae por la gravedad, entonces aumenta la temperatura y la estrella se termina expandiendo. Se expande mucho y se infla y se enfría. Eso es una gigante roja. Pero esta expansión no se frena, continúa y se termina evaporando y pasa a formar lo que se llama una nebulosa planetaria. No es que vaya a formar planetas, es simplemente este anillo con el puntito blanco en el centro y ese puntito blanco es el núcleo de una estrella como el Sol que quedó ahí quietito, como inerte básicamente porque ya no está fusionando y la estrella como tal se termina evaporando. Entonces queda este núcleo. Este núcleo como tal, enana blanca, no le podría pasar nada más. Estando solo no le podría pasar nada más que enfriarse con millones y millones de años. Si está solo, se iría enfriando y dentro de miles de millones y millones y millones de años se enfriaría de tal punto que bueno, se convertiría en una enana negra. Esto no le pasaría nada. Ahora, esta enana blanca, si por casualidad que ocurre está en un sistema binario en el cual no está sola, sino que son dos estrellas orbitando una en torno a la otra, o tres, lo que fuere, pero que no esté sola, acá sí que pueden ocurrir cosas. De que esta enana blanca, con su gran densidad, porque es un objeto compacto, empieza a robarle masa a una estrella compañera. Entonces, la otra que está orbitando en un baricentro, le empieza a robar masa y esta enana blanca empieza a fusionar hidrógeno porque está robando las capas de la compañera y en alguna manera empieza a aumentar su masa y a volverse inestable. Y lo que ocurre es que cuando supera el límite de Chandrasekhar, que son 1,4 masas solares, esta estrella genera una fusión o una fusión de hidrógeno, producción de energía de manera descontrolada que termina explotando. Y esto es una estrella, una supernova de tipo 1A.
Y aquí lo que se produce es, primero que nada, se clasifican como 1A porque básicamente todo el tipo de estas que explotan como 1A son enanas blancas que terminan explotando, entonces más o menos la luminosidad es igual para todas. Y estos sirven como candelas estándar. ¿Qué son las candelas estándar? Son objetos en el cual, porque son todos iguales, nos sirve para medir su distancia. Como están las estrellas variables, las cefeidas, que sabiendo el periodo de luminosidad que tiene, se sabe porque la estamos mirando, y entonces si brillan, ya se sabe el brillo intrínseco, el brillo real que tiene. Entonces, si la vemos muy tenue, podemos calcular la distancia. Estas nebulosas, supernovas de tipo 1A son así. Todas en su explosión brillan lo mismo. Entonces, si las vamos viendo cada vez más tenue, sabemos a qué distancia están, porque conforme se alejan, se ven cada vez más. Como una lámpara, podemos agarrar una lámpara y bueno, comparamos una lámpara de 100 watts, de 500 watts, y las vamos alejando en la misma la iluminación de la calle. Todas son iguales, entonces empezamos a mirar y vemos cada vez están brillando menos, entonces decimos, bueno, aquella está a 2 calles, la otra a 3 calles, la otra a 4 calles. ¿Por qué? Porque si analizamos la luz sabemos cómo se van alejando porque son todos iguales pero brillan menos, sabemos a qué distancia está. Ahora, este tipo de nebulosa 1A, bueno, se clasifican también por las líneas espectrales que tienen hidrógeno, bueno, solamente le han robado hidrógeno a la compañera, entonces analizando su espectro se sabe que es de este tipo. Ahora, también podría ocurrir un sistema binario de estas enanas blancas. Pueden ser dos enanas blancas que estén orbitando y en algún momento terminan fusionándose y de aquí generan también una explosión. Entonces también podría ser de este tipo, que coincidan de que justo dos enanas blancas están orbitando y la explosión también genera una estrella, una supernova de tipo 1A. Después tenemos, estas serían básicamente las que ya eran remanentes, que eran enanas blancas, que por sí solas no explotarían nunca, pero que por el hecho de estar con una compañera, de alguna manera, o se fusionan dos, o le roban masa a otra estrella, de alguna manera sí terminan ganando materia y terminan explotando. Y estas sí que sirven como candelas estándar y eh, se llaman 1A, bueno, clasificación de supernova tipo 1 porque son enanas blancas que han ganado masa y han explotado. Ahora están las de tipo 2. Las de tipo 2 son de las estrellas gigantes que por sí ya explotan porque el, colapsa su núcleo. Pero esto tiene que pasar con estrellas grandes, 8, 10, 12 masas solares en adelante, son las estrellas que terminan explotando como supernova. Cuando es una estrella con masas menor a 8 masas solares, su núcleo termina, no tiene suficiente masa como para explotar como una supernova. Entonces termina quedando lo que dijimos recién, se expande su gigante roja y el núcleo queda compacto como una enana blanca. Entonces, si no tiene compañera, quedará como una enana blanca. Ahora, si la masa de la estrella inicial supera las 8 o 10 masas solares, en ese caso sí que explota por su propia cuenta, no necesita de compañeros. Y ahí lo que se produce es que el núcleo permanentemente siempre va comprimiéndose conforme la energía no lo pueda mantener o la radiación interna no pueda compensar la gravedad. En este caso, o lo que ocurre en las estrellas supergigantes, o gigantes de este tipo más de 8 o 10 masas solares, es que hidrógeno se fusiona en helio, helio se fusiona en litio, carbono, nitrógeno, oxígeno, todos elementos cada vez más pesados. Pero hay un límite en fusión y ese es el hierro. Van fusionando elementos cada vez más pesados hasta llegar al hierro. Entonces cuando se empieza a acumular hierro en el núcleo, de alguna manera el núcleo se pone inestable. ¿Por qué? Porque si el hierro no se puede fusionar porque no libera energía, sino que absorbe, entonces se empieza a acumular un núcleo más grande de hierro inerte. Y esto en algún momento se vuelve inestable. Por lo tanto, si tenemos un núcleo suficientemente grande que puede superar varias masas solares, también dependiendo de la estrella, este núcleo de hierro de alguna manera termina colapsando porque, bueno, tenemos mucha gravedad y no tenemos presión de radiación porque no está fusionando en su núcleo,
Sí fusionan las capas externas, por eso las estrellas supergigantes al final de la vida se parecen como una cebolla. El corte, si pasamos un corte, se parece a una cebolla en el cual tenemos hierro en el núcleo y elementos cada vez más livianos hacia afuera. ¿Por qué? Porque fusiona hierro, después elementos más liviano y hasta llegar a la atmósfera, que es hidrógeno. Esto lo que hace es que este núcleo de hierro, de alguna manera, cuando crece demasiado, se vuelve inestable. Y si la gravedad es suficiente, termina colapsándose en un objeto compacto. ¿Como qué? Como puede ser o pulsar, estrella de neutrones, o agujero negro. Ahora, este colapso lo que produce es que de manera muy rápida el núcleo empieza a comprimirse en velocidades cercanas a la de la luz. Empieza, colapsa directamente porque ya la gravedad es prácticamente una caída libre. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos el núcleo que se comprime espontáneamente, todas las capas que están por fuera no tienen de dónde soportarse, porque estaban apoyadas en el núcleo y ahora el núcleo se me comprimió, entonces se empiezan a caer hacia adentro porque hay caída libre directamente. Acá sí es caída libre, porque tenemos un vacío, porque todo el núcleo se comprimió. Entonces, todas las capas exteriores que están cayendo prácticamente en caída libre, llega un momento que se encuentran con el núcleo y terminan rebotando. También el núcleo puede tener su propio rebote y golpea las capas que van cayendo por fuera. Y este golpe es el que genera la destrucción completa de toda la estrella, menos el núcleo que quedó compacto. Pero todas las capas exteriores son eyectadas al exterior. Y aquí es donde se libera una enorme cantidad de energía, que incluso esta energía es absorbida por todos los elementos químicos que están cayendo, más liviano que el hierro, pero también hidrógeno, silicio, todo otro tipo de elementos. Y estos elementos sí que pueden absorber energía y fusionarse en elementos más pesados, oro, plata, elementos más pesados que el hierro, uranio, todo lo que tenemos en la Tierra, elementos pesados, se producen acá. Y bueno, todo el resto de la estrella todas las capas son expulsadas y estos son los tipos de nebulosa 2, que también se clasifican como plató, en el cual la curva de luz es una curva constante por un tiempo que tiene como una meseta en el cual todo el gas este va de alguna manera como liberando la radiación, no instantáneamente, sino más de a poco. Entonces se mantiene constante las, la emisión, la curva de luz. Tiene como cierta meseta y después empieza a decaer. Después hay otra que caen ya también del tipo 2 pero que van decayendo más de forma eh, gradual, de forma lineal, también del tipo 2. Y lo que tienen estas que también depende si tienen hidrógeno, si no tienen hidrógeno, si tienen silicio. En estas generalmente tienen fuertes líneas de silicio. Algunas de ellas no tienen hidrógeno, sí tienen helio en la emisión, pero no tienen hidrógeno. Entonces, estas clasificaciones un poco se hacen en función del espectro. ¿Qué tenía él? ¿Qué posiblemente le pudo haber pasado a estas estrellas? Bueno, en algunos casos de que o tenían una compañera que le robó la capa exterior, entonces no tenían hidrógeno, pero sí tenían helio. Entonces, un poco analizando el espectro y qué líneas espectrales, si tienen mucho hidrógeno, si tienen poco, si no tienen directamente, si predominan las líneas espectrales de helio, si tienen líneas espectrales de hidrógeno o no, de silicio. Entonces, un poco la clasificación más que nada es en función del espectro. Visualmente son objetos luminosos y se ven similares. Ahora, la intensidad de estas no son las mismas, no son como candelas estándar, porque no es lo mismo una estrella de 16 masas solares que una de 40 o de 50. Entonces, esta clasificación se hace un poco en función del espectro, pero no servirían como candelas estándar como las tipo 1A, que todas más o menos brillan lo mismo. ¿Por qué? Porque esta explosión se da cuando el núcleo o esta enana blanca supera el límite de Chandrasekhar. Entonces la diferencia es esa. Si tengo siempre 1,4 masas solares que explota y no me deja ningún remanente, en definitiva, esa 1,4 masas solares es eyectada al espacio mediante la explosión, bueno, en definitiva voy a tener la misma luminosidad. En cambio, el otro tipo de estrellas no. ¿Por qué? Porque puedo tener estrellas de 10, 12, de 40, como de 60, como de 25. Puede ser muy, muy dispar. Y también podría también un poco variar la composición. Entonces tendríamos, bueno, muchas líneas o fuertes líneas de silicio en la emisión, otras tendrían de helio, otras tendrían de hidrógeno.
Entonces es muy diferente y se suelen clasificar más que nada, bueno, o si la curva de luz está plana y empieza a decaer después de un tiempo, depende de las condiciones del gas, o si llega al máximo y decae inmediatamente sin tener ninguna meseta, sin tener por un tiempo una luminosidad constante. Pero bueno, básicamente esto sería. Estas supernovas son las que terminan generando los elementos pesados, por lo tanto, todos los elementos que tenemos en la Tierra o en nuestro cuerpo incluso, tenemos calcio, magnesio, hierro, todos los elementos que están en nuestro cuerpo fueron o tuvieron que haber sido generados eh, por, por nebulosas. Entonces está el nucleosíntesis que se ha producido, esta fusión de elementos pesados que componen toda la Tierra y todo lo que existe en el sistema solar, de alguna manera tuvieron que crearse en supernova. Así que ya somos una generación de mínimo una segunda generación, porque tuvo que haber una generación de estrellas antes que fusionara elementos pesados, porque sabemos que desde el Big Bang se produjo hidrógeno y helio. Entonces, un universo con hidrógeno y helio únicamente sería súper aburrido y no hubiese generado toda esta vida compleja porque se necesita elementos pesados en base a, bueno, carbono, agua y otros elementos. Bueno, sin más, nos vemos mañana en un siguiente video. Si no estás suscrito aún, te invito a que te suscribas o que actives la campanita, comentarios, compartir. Y bueno, muchas gracias por mirarme. Adiós.